Hola queridos, Dios les bendiga. Gracias por estar ahí, gracias por compartir un miércoles más de la palabra del Señor, gracias por estar ahí del otro lado. Me bendice que estés del otro lado, me bendice compartir la palabra a través de esta red, a través de Facebook también. Si tiene el alcance a nuestros amigos de Apocalipsis Network, también será una bendición que llegue hasta allá, a muchas partes del planeta donde es muy necesario la palabra y la paz de Dios por sobre todas las cosas. Creo que es un buen momento para compartir la palabra. Lo tuvimos el miércoles pasado, pero bueno, en fin, ya pasó y estamos aquí. Nuevo miércoles para poder compartir el mensaje, el devocional, en realidad, de tener un tiempo para poder fortalecernos en la fe, en la palabra, renovar nuestra confianza en esos tiempos tan locos como veíamos el domingo que están pasando. Mabel, Dios la bendiga. Carmen, Dios la bendiga. Gracias por estar. Les mando un abrazo grande. Estamos orando por sanidad y Dios va a hacer grandes cosas. Así que preparados, porque a cualquier momento Dios hará cosa tremenda. Valeria, Dios te bendiga. Gracias por estar. Y siempre, como decimos, el compartir la palabra de Dios un miércoles a mitad de semana siempre sea un buen refuerzo para seguir el resto de la semana. Semanas cansadoras, semanas de actividades, pero bueno, aquí estamos para renovar justamente no solamente nuestra fuerza, sino también poder renovar la fe, la confianza, para seguir, como dice la Escritura, una milla más. Así que qué bueno que estén ahí. Teresita, Dios te bendiga. Gracias por estar. Marucha, Dios te bendiga. Gracias por estar. Ángela, la familia, todo, me alegro que estén por ahí. Gracias por estar. Bendiciones. Y qué bueno es compartir la palabra del Señor. Qué bueno es tener este tiempo. Sé que muchas personas, como siempre decimos, llegan a su trabajo ya a esta hora más o menos. Y bueno que puedan estar ahí para poder escuchar allí del otro lado, ¿verdad? Valeria, me alegro mucho por la beba. Dios es bueno. Priscila, Dios te bendiga. Fernando, Dios te bendiga. Gracias por estar. Es una bendición que estén ahí, la verdad que también me bendice. Bueno, como decía, el miércoles pasado no estuvimos, pero bueno, ya estamos aquí. Adriana, Carlito, Dios le bendiga. Hermoso trabajo el que están haciendo. Dios le bendiga. Gracias por estar. Y estamos tratando de compartir la palabra del Señor. Vale, Dios te bendiga. Gracias por estar. Tratando de compartir la palabra del Señor. Algo tan simple, tan... cosas cotidianas que nos pasan en el día a día, pensamientos que tenemos cuando las cosas no salen como lo habíamos calculado, como lo habíamos pensado, lo habíamos soñado. Cosas de último momento que se nos atraviesan, pensamientos que vienen a nuestro corazón o a nuestra mente en realidad y decimos, algo está pasando, mi esposa que está por ahí, Dios te bendiga. Entonces, nos ponemos a orar, por ejemplo, nos ponemos a orar y a pedirle al Señor que haga cosas. Y algunas veces cuando oramos y no obtenemos la respuesta que esperamos, es natural tener cierto tipo de pensamientos, cosas que vienen a nuestra mente. ¿Dónde está Dios en medio del dolor? ¿Será que Dios me está escuchando? Cuando estamos en nuestras urgencias o pidiendo por nuestra conveniencia o por nuestras necesidades, entonces siempre por lo general la respuesta se demora no porque Dios esté ocupado en alguna otra tarea, sino porque Dios siempre tendrá el tiempo perfecto para bendecirnos, para responder a nuestras inquietudes. Entonces, lo que muchas veces nos falta es paciencia, saber esperar los tiempos de Dios. Y ahí muchas personas cuando oran y no reciben aquello por lo que están orando, entonces vienen las preguntas, ¿dónde está Dios? Que no ve el dolor que estamos pasando. Nelly, Dios te bendiga, gracias por estar. ¿Dónde está Dios que no ve lo que estoy pasando, el dolor, la crisis, cosas que están sucediendo y no veo la respuesta de Dios? Es común, es natural tener ese pensamiento. ¿Me escuchará el Señor? Es otra pregunta que también nos hacemos. Entonces, lo siguiente que viene, y esto también es natural, esa sensación de abandono, un falso abandono. ¿Por qué falso abandono? En el sentido de que Dios no abandona absolutamente a nadie. Dios siempre está con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros. Gaby, Dios te bendiga. Ha prometido estar con nosotros en todo tiempo. De hecho, Isaías 41 es una gran promesa de compañía y de respaldo de parte de Dios.
Pero siempre como humanos tenemos eso en nuestro corazón, de que nos sentimos abandonados, solos, porque la respuesta a nuestra oración no viene. Y después viene la clásica pregunta, 2 clásicas preguntas. Número 1, ¿qué hice para merecer esto? Muchas veces pensamos y tenemos ese cuestionamiento en nuestra mente. Y la segunda pregunta es, ¿estaré haciendo algo mal que no tengo la respuesta? Son preguntas naturales que vienen a nuestra mente cuando la respuesta a nuestra oración se demora, cuando no viene lo que estamos necesitando con urgencia. Pero es para estos momentos justamente cuando tenemos que tener algo bien en claro, o por lo menos esforzarnos para tener eso bien en claro en nuestra mente y corazón, de que saber que cada situación en nuestra vida, sea buena o sea mala, guarda un propósito en el plan divino al que Dios nos ha llamado. Y está en nosotros acercarnos a Dios en oración, pedirle revelación de su voluntad o hacer su voluntad, que Dios se revele a través de la palabra para poder pedirle la fuerza y la sabiduría que nos permita entender el plan de Dios. Siempre es bueno pedirle a Dios que se revele, porque todo lo que sucede en nuestra vida, sea bueno o sea malo, es con un plan perfecto, es con un plan divino, es un plan trazado desde antemano. No es algo improvisado ni algo librado al azar, sino que antes de la fundación del mundo Dios ya tenía todo planificado detalladamente para nuestra vida. Él sabía que íbamos a pasar por tiempos buenos, pero también sabía que íbamos a pasar por tiempos críticos. Y eso no significa que en los tiempos críticos Dios nos abandone. Al contrario, Dios también aprovecha esos tiempos para hacernos crecer, para desarrollar el ministerio, los dones, los talentos, para forjar el carácter, el temperamento. Y de esto se trata. Entonces muchas veces lo que hacemos es pedir según nuestras urgencias, según nuestro instinto, según nuestra conveniencia. Pero la respuesta de Dios siempre vendrá según nuestras necesidades. Nosotros no podemos saber a ciencia cierta cuáles son nuestras necesidades. Pedimos por lo que estamos pasando, la respuesta a un problema que tenemos, a una dificultad, una enfermedad, una crisis en la familia, en el trabajo, cosas que son cotidianas y suceden. Pero Dios conoce mejor que nadie lo que necesitamos. Cuando oramos, inevitablemente ponemos nuestras necesidades, urgencias, le pedimos en base a nuestra conveniencia, le pedimos en base a nuestro favor lo que necesitamos, pero Dios, que conoce todas las cosas, Él sabe qué es lo que necesitamos en ese momento. Y la respuesta de Dios siempre serán 3. Una es sí a nuestra oración, sí. La segunda es no. Y la tercera, la que abre un gran paréntesis de bendición, es estoy pensando en algo mejor. Pedimos de una manera finita. La Escritura dice, piden y no reciben porque piden mal. Y de hecho, no es que cuando dice pedís y no recibís porque pedís mal, y no significa que no tengamos palabras finas para pedir, sino que muchas veces pedimos con un corazón urgente, con un corazón necesitado, con un corazón viendo de aquí hasta allí, teniendo una visión finita de lo que necesitamos. Pero Dios, que conoce nuestra vida desde antes de la fundación del mundo, sabe cuáles son las perfectas necesidades y Él suplirá todas nuestras necesidades. La respuesta a nuestra oración, como dije, es sí, no, y estoy pensando en algo mejor. Y quiero quedarme con esto, estoy pensando con algo mejor. Entonces, esto mismo le sucedió a las hermanas de Lázaro, Marta y María, en un momento crítico. En un momento donde su hermano Lázaro había enfermado y sus hermanas, en la urgencia, en el desespero, mandaron llamar a Jesús para que viniera rápidamente, lo más rápido posible, para sanarlo a Lázaro y devolverle la esperanza de la vida. Había enfermado de muerte, lo que tenía Lázaro era grave. Jesús estaba en otro lugar, a unos varios estadios, varios kilómetros de distancia, y estaba predicando la palabra con sus discípulos, y Marta y María estaban en otro lugar, y allí Lázaro se enfermó, y Marta y María, las hermanas de Lázaro, lo mandaron llamar a Jesús diciendo, Señor, ven, porque tu amigo Lázaro está enfermo. Y claro, la urgencia era esa. La necesidad que tenía en ese momento era esa, de que Jesús dejara de hacer lo que estaba haciendo y que corriera a sanar a Lázaro. Había enfermado y pude entender o pude imaginarme el desespero de Marta y María cuando veía a su hermano allí tendido
en su lecho de enfermedad, en su lecho de muerte, y no sabían lo que hacer, y el único recurso que tenían era: manden llamar a Jesús y que venga lo más rápido posible. Y ahí esperaban a Jesús. Y yo imaginaba un poco, ¿no? Parafraseaba un poco y decía: tal vez ellos estaban adentro de la casa con su hermano enfermo, y una de ellas salía y miraba al horizonte y no veía rastros de Jesús, y al rato salía y miraba un poco más y a ver si venía con expectativa de que Jesús llegara, y Jesús no llegaba, no venía. ¿Y qué estaba pasando? ¿Qué habían hecho mal para que Jesús las abandonara? Esa podía ser la sensación. ¿Qué habían hecho de mal para que Jesús las dejara a un costado y no atendiera su llamado urgente? Y Jesús, sin embargo, ocurrió que Jesús no llegó con rapidez, con la urgencia que ellas, y esto que quede bien claro, Jesús no llegó con la rapidez, con la urgencia que ellas necesitaban, y Lázaro murió. Jesús, cuando se enteró de la noticia, le dijo a sus discípulos: muchachos, tranquilos, sigamos aquí haciendo lo que tenemos que hacer. Y seguían predicando la palabra y hablándole, mientras los discípulos se empezaron a inquietar y a desesperar. Y el Señor le dijo: esto no es para muerte, esto es para que Dios se manifieste, las obras de Dios se manifiesten. Pablito, Dios te bendiga, gracias por estar. Entonces, Jesús en determinado momento dice: ahora sí, vayamos. Cuando vio el desespero de sus discípulos, dijo: bueno, tranquilo, vayamos. Lázaro ya estaba muerto y Jesús lo sabía. Y cuando llegó allí, donde estaba Lázaro, Marta, María y todo el vecindario allí, porque Lázaro ya había muerto, todos lamentándose y dando los pésames y llevando consuelo a esas dos hermanas. Entonces, la reacción de Marta y María al ver a Jesús fuera de tiempo, según lo que ellas pensaban, la urgencia ya había pasado porque lo que tenía que pasar ya había sucedido, Lázaro había muerto. Y recién ahí, después de muerto Lázaro, llegó Jesús. Y para ellas, el pensamiento de ellas era: Señor, llegaste tarde. Señor, tendrías que haber venido más temprano. Señor, te mandé llamar en una urgencia y no viniste. ¿Dónde estabas? ¿Te habrías olvidado de mí? ¿Me abandonaste? ¿Preferiste seguir predicando del Evangelio, llevando las buenas nuevas del reino, a venir a sanar a mi hermano, tu amigo Lázaro? Entonces, allí en Juan capítulo 11, versículo 21, Marta hizo una reacción muy común en nosotros. Y Marta dijo a Jesús, verso 21, Juan 11, Señor, si hubieses estado aquí mi hermano no hubiera muerto. Es el reclamo natural que hacemos nosotros. Señor, estoy orando por una urgencia y no me respondes. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta, conociendo la doctrina, porque sin duda Jesús se la había enseñado, dijo: yo sé que resucitará en la resurrección el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y ¿crees esto? Cuando Jesús le dijo a Marta, es un desafío. Y ella estaba entre la espada y la pared. Por un lado, estar creyendo en lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Crees esto, que tu hermano resucitará? Y ella, en la doctrina que sabía, dijo: sí, en el día postrero, en la resurrección de los muertos, sí, está bien. Pero Jesús le estaba diciendo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Le estaba diciendo: tranquilo, yo sé la urgencia que tenías y vine en el tiempo perfecto, no en el tiempo de ustedes. Y por otro lado, el Señor le estaba diciendo: ¿crees esto? Y por otro lado estaba el dolor, el desconsuelo, el desánimo, porque Jesús demoró demasiado tiempo en llegar y Lázaro estaba muerto. Entonces, la decepción y la desesperación del acontecimiento hizo que Marta y María, al verlo al Señor Jesús, le reclamaron. Ambas le dijeron lo mismo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ay, qué tremendo, ¿no? Si yo preguntara aquí cuántas veces le reclamamos al Señor: Señor, si me hubieses mirado, si me hubieses escuchado, si hubieses respondido mi oración, si hubieras inclinado tu rostro y me hubieras mirado en el momento crítico, esto no hubiera pasado. ¿Cuántas veces le reclamamos nosotros al Señor: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto? Si hubieses estado aquí, mi familia no se hubiera destruido. Si hubieses estado aquí, mi matrimonio seguiría de forma correcta. Si hubieses estado aquí, mis hijos no entrarían en adicción. Si hubieses estado aquí, no me hubiera quedado sin empleo. ¿Cuántas veces le reclamamos al Señor por nuestras urgencias, por nuestro
instinto, por nuestra conveniencia. Pero en ese momento, María y Marta, víctimas de la angustia, olvidaron que la voluntad de nuestro corazón podría parecer la correcta. Pero la voluntad de Dios siempre es la necesaria y la perfecta. Ellas querían la sanidad para su hermano Lázaro. Querían que Jesús llegara en su urgencia. Querían que Jesús viniera y dejara de hacer lo que estaba haciendo solamente para ir a sanar a Lázaro. Querían que Jesús hiciera un milagro de sanidad, pero Jesús estaba pensando en algo más. A su oración le dijo, no le dijo sí, no le dijo no, sino que le dijo, estoy pensando en algo más. Ellas esperaban un milagro de sanidad y sería poderoso, pero Jesús quería hacer un milagro de resurrección y sería aún mucho más poderoso. Cuando Jesús entonces lo hizo, cuando Jesús cumplió su palabra, fue allí donde estaba Lázaro y le dijo a Marta, corre la piedra, y la corrieron. Y Jesús dio la orden, Lázaro sal fuera, y Lázaro salió. Se estaba produciendo algo que ellas ni siquiera podían haber imaginado en sus mejores sueños. Estaba sucediendo algo que ellas no hubieran pensado que podía suceder porque estaban concentradas en que Jesús hiciera un milagro de sanidad, por eso lo mandaron llamar con tal urgencia. Pero Jesús no vino porque sabía lo que iba a hacer, pero también sabía el reclamo de Marta y María, reclamo que muchas veces nosotros le hacemos, pensando que nuestra urgencia es lo prioritario. Sin embargo, el Señor tiene el control de nuestras necesidades. Cuando Jesús cumplió su promesa y levantó a Lázaro, y le dio la orden de que saliera de la tumba, Marta y María se renovaron y vieron fortalecida su fe. El poder del Señor se sobrepuso a las dudas que tenían y a la urgencia que tenían, y les dio un fin mayor a la que ellas mismas estaban esperando. Ellas estaban desesperadas para que Jesús hiciera un milagro de sanidad, pero ocurrió algo mucho más sobrenatural y mucho más bendecido y mucho más poderoso, siquiera se lo podían haber imaginado. Muchas veces nosotros estamos reclamándole al Señor porque estamos creyendo que en nuestra urgencia, en nuestra necesidad, las cosas tienen que ser así. Y Jesús está pensando en algo mejor y que ni siquiera lo podemos imaginar. Creemos en los milagros y estamos esperando que Dios haga un milagro, pero Dios está queriendo hacer un milagro aún mayor que no lo podemos saber ni imaginar. Y muchas veces nuestra oración finita, nuestra mentalidad, nuestra fe finita muchas veces nos lleva a creer que si Dios no hace lo que estamos pidiendo en la urgencia, ya no habrá remedio, ya no se podrá hacer más nada. Pero Dios tiene una forma perfecta de pensar. Sus tiempos son perfectos, sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Y Dios nos puede sorprender como te va a sorprender a ti con algo que no te estás imaginando. Con algo que nuestra mentalidad no alcanza a imaginar, a pensar o a saber de lo que Dios es capaz de hacer. Tenemos un Dios que con su sola palabra creó todo lo que existe, lo que conocemos y aún lo que no conocemos. Él soltó palabra y todo se hizo. ¿Quién de nosotros podíamos imaginar eso? Lo supimos cuando leímos la Biblia y dijimos, wow, la palabra del Señor creó todo esto. Tal vez en nuestra forma finita, en la ciencia o en la tecnología podíamos haber descubierto alguna otra cosa, pero pasó algo que ni siquiera lo podíamos haber imaginado. De la misma forma sucedió con Marta y María. Ellos estaban creyendo que en su urgencia el Señor tenía que venir aquí y sanar a su hermano. Esa era su urgencia. Y como eso no sucedió, entonces, Señor, si hubieses estado aquí, viene el reclamo. Cuando las cosas no salen como la queremos, le reclamamos al Señor, sin siquiera pensar que Dios tiene una salida mucho más bendecida. Tiene un propósito a cumplir mucho más sobrenatural del cual nosotros ni lo podemos imaginar. Estamos orando por sanidad, para que Dios sane, para que Dios restaure. Y Dios puede hacer cualquier otra cosa, puede traer órganos nuevos, puede hacer que los hijos vuelvan a la casa, puede hacer que los hijos salgan de la adicción. Estamos orando para que Dios haga algo sobre la familia y Dios puede hacer todas las cosas nuevas. De esto se trata. Porque Dios no mira nuestra urgencia, sino que mira nuestra necesidad, lo que realmente necesitamos. Y lo que realmente necesitamos no está en nuestro corazón, porque oramos en base a nuestra urgencia, a nuestra conveniencia, a nuestras cómodas necesidades, pero Dios sabe realmente lo que tenemos necesidad. El poder del Señor aquí se sobrepuso a las dudas de Marta y María, al reclamo de Marta y María, porque Jesús hizo algo que ellos
No se hubieran imaginado. Y así sucedió. Y salió Lázaro y allí estuvo. Y todo el mundo, todos los que estaban ahí se asombraban del poder de Dios. Oiga, el poder de Dios nos puede sorprender de una manera sobrenatural que ni siquiera podemos imaginar. Está esperando suplir su necesidad y yo no dudo que mañana alguien golpee la puerta de su casa y les lleve la bendición que Dios le está mandando. Yo no dudo de que Dios ahora mismo le esté respondiendo una oración que hasta usted se había olvidado que la había hecho algún día. Yo no dudo que Dios esté sanando en este momento, creando órganos nuevos, haciendo restauraciones distintas, diferentes, haciendo cosas sobrenaturales que usted nunca se hubiera podido imaginar. Está esperando un empleo y está esperando en los currículos que ha entregado, pero Dios puede hacer cualquier otra cosa y lo pueden hacer llamar de otro lugar que usted ni siquiera soñó estar. Dios puede hacer un montón de cosas. Basta solamente con creerle a Él y no basarnos en nuestras urgencias. No anteponer nuestras urgencias y nuestras necesidades personales a la fe y a lo que Dios puede hacer. No limite al Señor con su urgencia. No limite al Señor con su necesidad personal. Deje que Dios haga lo que Él tenga que hacer porque Él suplirá de una manera sobreabundante. Mire, sobreabundante. Y eso significa sobre la abundancia, aún mucho más. Permita que Dios obre en su vida. No se quede con su urgencia. Y voy a repetir mil veces esta palabra. No se quede con su urgencia, con su conveniencia. Permita que Dios obre a la manera de Dios. A la manera que solamente Él lo sabe hacer. En cualquier situación que se encuentre hoy o algo que tenga que enfrentar el día de mañana, recuerde que sus cargas, sus angustias, sus penas tienen un propósito mayor en el plan de Dios. Y en muchas ocasiones ese plan le brindará bendiciones fuera de lo común que usted nunca hubiese podido imaginar. ¿Está pensando que ya no hay remedio para esa enfermedad, no hay solución para su problema? Pues déjeselo al Señor. Y Dios obrará de una forma que seremos sorprendidos. Esa es mi oración, Señor, sorpréndeme. Todos los días, sorpréndenos. Haciendo cosas que ni siquiera imaginamos. Haciendo cosas que nuestro intelecto no puede alcanzar siquiera imaginar de lo que Dios es posible de hacer. Ahí estaba en determinado momento Moisés y todo el pueblo de Israel teniendo el Mar Rojo delante y atrás Faraón y su ejército. ¿Quién de los 3 millones y pico de israelitas podía imaginar que el mar se podía abrir? ¿Cuántos estaban ahí pasando por desespero diciendo, ¿y ahora qué haremos? Mejor volvamos a Egipto, porque allí sí estábamos seguros. Prefirieron volver a la esclavitud que intentar vivir en libertad dejando que Dios sobre. Entonces estaban ahí en una situación crítica y empezaron el reclamo y empezó la queja y empezó el decir, ¿dónde está Dios? No está viendo esto, entonces ¿por qué salimos de allá? Y se agarraron con el líder y decían, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Hubiéramos quedado allá. Pero Dios dijo, Moisés, ya no reclames más, ¿qué esperas de mí? ¿Qué tienes en tu mano? Y él dijo, una vara, pues extiéndela. Y así cuando Moisés se extendió la vara sobre el mar se abrió, queridos. ¿Quién iba a imaginar semejante solución a semejante problema? ¿Quién podía imaginar que eso podía ocurrir? La mente finita de los israelitas estaba diciendo, volvamos a la esclavitud, volvamos a las duras tareas y pesadas tareas de Egipto, sigamos allá, pues allá tendríamos paz. Pero Dios estaba pensando algo mejor y dijo, listo, abriremos el mar. Y el mar se abrió y ellos cruzaron en seco. De la misma forma sucede con nosotros. Muchas veces tenemos la necesidad en nuestro corazón, la urgencia, las cosas que no estamos calculando que puedan pasar y ¿sabe qué? Dios puede hacer que eso suceda. Hebreos capítulo 13 dice, no te dejaré ni te desampararé. No te dejaré ni te desampararé. Eso es lo que dice Hebreos. Y eso aplica para días de bendición, pero también para días de prueba. Aplica para días de solución dada como para días de crisis. Porque la compañía del Señor es eterna. Él no falla. Fallarán mis amigos, fallará mi familia, fallarán. Pero Dios no falla. Entonces, si Dios no falla, créase esto y crea que Dios puede hacer cualquier cosa sobrenatural a cualquier momento, en cualquier situación. Pídale a Dios sabiduría y serenidad necesaria para aceptar su camino, su determinación y su tiempo, que es el necesario y perfecto y no el que nosotros consideramos correcto.
No se guíe por lo que dicte su corazón. Espere que Dios siempre tendrá la última palabra y Él hará lo que sea necesario para bendecir a sus hijos. Espere el momento de Dios y espere la solución modo Dios, no modo hombre, no al modo suyo, porque Dios obrará a su manera y su manera no la podemos determinar, su manera no la podemos discernir porque Él obra de formas sobrenaturales. Tal vez la medicina le ha dicho ya no hay más remedio, el médico le ha dicho, bueno, listo, 6 meses de vida. Pero Dios puede hacer cosas nuevas de una forma sobrenatural que ni siquiera aquel que lo necesita lo está creyendo o lo está pensando. Y Dios puede hacer que sus días sean cumplidos, los días de su vida sean cumplidos y llegue a buena vejez y conozca a sus nietos y bisnietos. El médico le dijo que no podía, pero Dios dijo, estoy pensando en algo mejor. Tal vez oró para que la familia se reúna, para que el matrimonio se restaure y dijo, bueno, ya no hay más solución, se acabó el amor, se terminó la unidad. Dios puede hacer cualquier cosa sobrenatural porque siempre Dios está pensando en algo mejor. Oramos en base a nuestra urgencia y esperamos lo que nuestra urgencia en nuestro corazón dicta, pero Dios siempre está pensando en algo mejor. Quédese con esto para su vida, para su matrimonio, para su familia, para su trabajo, para su ministerio, para su salud, para su economía, para todas las áreas de su vida. No se guíe por lo que dicte su corazón. Deje que Dios dé la última palabra y obre a la manera de Dios, al modo Dios. Dígale a Dios, Señor, fortalece mi fe cuando creo que me has abandonado. Tengo esa sensación o esa falsa sensación de abandono. Que pueda entender que cada acontecimiento en mi vida forma parte de tu maravilloso plan para mí. Y puedes hacer lo que sea a cualquier momento. Por eso no pida creyendo que la solución vendrá de esta forma. Pida al Señor y deje que el Señor haga lo que tenga que hacer, porque Él verdaderamente nos sorprenderá. Sin duda lo hará, para gloria de su nombre. Y cuando crea que las cosas en su vida tomarán una determinada dirección, sepa que Dios siempre intervendrá a su favor, trayendo no solo lo necesario, sino también lo perfecto. Crea en esto. Dios es fiel, claro que es fiel, y por siempre su misericordia. Y creo que cuando oramos, muchas veces tenemos la sensación de, o la idea de que estamos orando y ya estamos viendo nuestra respuesta. Pero siempre seremos sorprendidos con la respuesta de Dios. Él hará lo que tenga que hacer. Él moverá cielo y tierra para responder nuestra oración. Él hará cosas sobrenaturales que nuestro intelecto no alcanza a imaginar. Estas son las formas que Dios nos puede sorprender. Sea fiel a Dios. Busque a Dios, ensanche su fe, extienda su confianza en las palabras del Señor, en la promesa de Dios y espere que Dios responderá conforme su voluntad y su necesidad. No conforme a nuestra urgencia o como quisiéramos que hubiera respondido. Él no responderá a modo hombre, Él responderá a modo Dios. Y el modo Dios es sobrenatural. No importa lo que esté pasando ahora. No importa si su problema de salud, unidad de la familia, adicción de los hijos, problemas en el empleo, en la economía, el ministerio, donde sea. Solo ore y no imagine la respuesta. Espere la respuesta perfecta de Dios. No imagine la respuesta en base a su urgencia, sino que espere y agradezca la respuesta a modo Dios, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Oremos y pidámosle a Dios que ensanche nuestra fe para esperar su respuesta, no la nuestra. Porque Él hará conforme su voluntad y no la nuestra. Nuestra voluntad no cuenta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y Él obrará de una forma sobrenatural. Esperamos algo y Dios viene con mayor gozo, con mayor bendición, con mayor favor, con mayor gracia. Esperamos algo en nuestra mente finita, pero Dios viene con algo sobrenatural, con mucho más que algo de lo que podamos esperar. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a mi esposa, bendigo a mis hermanos que están allí al otro lado, hermanas. Bendigo a aquellos que están pasando por dificultad y esta palabra sea para despertar esa fe sobrenatural que mueve la mano de Dios. Y Dios traerá la respuesta que necesitamos, no la que queremos. Dios es bueno para con sus hijos. Dios es bueno para con sus siervos. Y sé que Dios no faltará a la cita. Él responderá conforme su voluntad y su tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Oro por sanidad, los enfermos sean sanos.
aquellos enfermos sean sanos, los que tienen problemas de presión alta o presión baja, los que tienen problemas de diabetes, los que tienen problemas en el corazón, respiratorios. Padre, tú puedes obrar de una forma sobrenatural. Tal vez la medicina, tal vez los remedios, los medicamentos, tal vez está bien que se haga porque tú has puesto al médico en la tierra, pero yo confío en tu poder, en tu respuesta, que es la perfecta, conforme a tu voluntad. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, querido, por estar ahí. Dios les bendiga. Que nosotros estemos siempre expectantes de lo que Dios puede hacer. Porque Dios siempre obrará de una forma poderosa y sobrenatural. No se olvide de esto. Deje su urgencia, su necesidad a un costado y espere la palabra y la respuesta de Dios, que vendrá y vendrá con retribución. Queridos, afírmense en esta palabra. Que el Señor les bendiga.